Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad propuesta por el Instituto de Derecho de Ecología, Medio Ambiente y de los Recursos Naturales y Energéticos, contamos con los doctores Alejandro Maquielo y Oscar Taborda, que nos hablarán de los residuos patogénicos y pandemia, el rol del Estado en la gestión y el control. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de los expositores. Y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Asimismo, de extenderse la charla o producirse un corte en la transmisión, volveremos a habilitar la misma ingresando al mismo link por el cual entraron originalmente. Ahora sí, le damos la palabra a los doctores. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes. La verdad que estamos muy encantados de esta primera actividad que hemos organizado desde la dirección del instituto. Javier Crea y la doctora Silvia Coria, que no la estoy viendo, ¿está presente? Estamos trabajando para que este año tengamos, a favor de las nuevas tecnologías, una actividad bastante profusa. No me voy a extender en la presentación, sí les voy a ir contando que por ahora solamente vamos a contar con el doctor Oscar Miguel Taborda, y él le va a explicar cuáles son las razones por las cuales el otro expositor puede llegar más tarde o puede no llegar. Simplemente les quiero decir que estamos ante una persona, el doctor Taborda, que tiene mucha experiencia, no solamente académica, sino profesional, no solamente en su desarrollo profesional académico, profesor titular de la Universidad de Morón por concurso, tiene muchos lauros, pero por ejemplo hace años ya fue director de residuos de la provincia de Buenos Aires, es decir, trabajó mucho tiempo en ACUMAR y ahora está ejerciendo una función muy importante en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Así que bueno, Miguel, te vamos a escuchar porque después tiene que haber un espacio para preguntas y me parece importante que vos largues y expliques lo de Maquielo, tal vez, que está en Mendoza, creo, ¿no? Y no llegando. Bueno, los dejo con el doctor Taborda. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Ahí, por suerte, y yo que estoy viendo todas las caras, ustedes también, veo que hay muchas, todas, así que es muy gratificante. En primer lugar, como cada vez que a uno lo invitan a lugares como este, en mi caso, que suelo ser muy agradecido, digo que es un privilegio poder estar y poder compartir un poco de lo que hacemos día a día, porque nosotros venimos haciendo digo nosotros porque está presente, por ejemplo, Silvina Vallejos, es abogada también de la Coordinación de Residuos Peligrosos. Como no sabía ella que le iba a nombrar, está la cámara prendida, si no la hubiera pagado. Claro. Entonces es una tarea que hacemos día a día todo el tiempo y a veces hay que parar, reflexionar un poquito a ver si lo que estamos haciendo sigue parámetros normativos, sigue los parámetros normativos correspondientes y todo eso, y por suerte yo me he encontrado con un equipo que me ayuda a mejorar los sistemas que ya venían bastante, en algunos casos bastante bien y en otros casos bastante mal, también hay que decir. Bien, Alejandro Maquielo es el director de inspecciones del Ministerio de Ambiente y iba a dar esta charla junto conmigo. Resulta que por una situación que ustedes conocen con el tema del coronavirus y situaciones de inspección de determinados operadores de residuos patogénicos, tuvo que salir a hacer una inspección, unas inspecciones en la provincia de Mendoza. ¿Qué pasa en esta etapa? No se puede viajar en avión, por lo tanto tuvo que ir en un vehículo del ministerio y entonces son prácticamente 12 o 14 horas de ida, 12 o 14 horas de vuelta. Así que es muy poco probable que pueda estar acá o que pueda compartir un rato. Sé que él quería, me mandó un PowerPoint para ir corrigiendo, para ir viendo qué iba a decir yo y qué iba a decir él, y estaba muy entusiasmado con esto.
pero quedamos comprometidos con el doctor Bellorio que en una siguiente oportunidad sea invitado para poder explayarse. La otra cosa que quiero decir es que veo mucha gente amiga, y eso es también gratificante, porque no nos vemos muy seguido con muchos, y veo mucha gente amiga, así que también está muy, muy bueno vernos, aunque sea virtualmente. La tercera es que hay mucha gente admirada por mí, que está acá. Yo solo voy a nombrar un hombre y solo voy a nombrar una mujer, más que nada en representación de todo. Por supuesto que el hombre que voy a nombrar es el doctor Dino Bellorio Clavot, que todos lo conocemos, pero a veces cuando uno toma distancia de las personas, porque toma distancia porque la vida te va corriendo, te va poniendo en otros lados, te vas dando cuenta la importancia de haber estado cerca de gente que ayudó a crear esto, de lo que nosotros pensamos y de lo que nosotros trabajamos y de lo que nosotros nos nutrimos. Y la verdad que Dino es de esas personas, probablemente de los más jóvenes de esa primera generación de hacedores de esta disciplina. Y cuando voy a nombrar a una mujer, voy a nombrar a la doctora Beatriz Domingorena, que yo la veo en el medio de la pantalla. A Beatriz Domingorena yo la conocí siendo yo director provincial de residuos en Provincia de Buenos Aires, y ella estaba a cargo de ambiente de la Municipalidad de Florencio Varela. Hicimos un montón de cosas juntos, trabajamos mucho, y es una persona que hoy es referente en la Universidad Jaureche, estuvo hasta el año 2015 trabajando también en el Ministerio como subsecretaria, también en el Ministerio de Ambiente. Y hoy, en una charla que tuvimos con ella, yo le contaba que no encuentro a nadie en el Ministerio que me hable mal de ella. Así que quiero reconocer porque, ¿saben por qué? Porque son dos personas que son generosas, son personas que saben, son personas que desarrollan y son personas generosas. Entonces, dicho eso, vamos a adentrarnos en lo que tengo para decir. Ustedes saben que nosotros, digo nosotros y digo el equipo que está a partir de diciembre en el Ministerio de Ambiente, nos encontramos con un ministerio, y en algunos casos no sabíamos qué nos íbamos a encontrar, esa es la verdad. A mí me tocó la suerte de, como se los dije a las personas que trabajan en la coordinación de peligrosos, Silvina no me va a dejar mentir, lo primero que yo dije cuando yo llegué ahí es que yo llegaba a un lugar al que precedía su propio nombre y su propio prestigio. Yo sé que yo me incorporaba a un grupo absolutamente prestigioso de profesionales. Fue lo primero que yo les dije a ellos porque es verdad. Yo me incorporé a un grupo que incluso hay hasta un respeto muy, muy, muy importante de los que no trabajan ahí con los que trabajan ahí. Y lo digo también desde adentro del ministerio. O sea, adentro del mismo ministerio hay mucho respeto intelectual por la gente que trabaja en peligrosos. Por lo tanto, era un desafío enorme poder insertarme en ese grupo. Hay un montón de cosas que nosotros empezamos a ver, y ustedes saben, los que han trabajado en gestión y los que trabajan en gestión, saben que uno va gestionando en la medida de lo que puede, a veces. A veces es lo que desea, pero a veces es lo que puede. Y nosotros nos encontramos que, cuando llegamos, había algunas cosas que se habían hecho, yo creo que positivas, por ejemplo, la informatización de los expedientes. Eso fue, creo yo, que el salto cualitativo que dio la administración del Estado Nacional, porque eso se hizo en todo el Estado Nacional, un salto cualitativo positivo, alrededor de 2016, 2017, 2018 fue eso. Para peligrosos hay algo interesante que es
que cada uno de los administrados abre su propio expediente, los trámites a distancia, los trámites TAD, que ahora se pusieron muy de moda, los trámites TAD, por las autorizaciones para circular. Pero en realidad en Peligrosos está funcionando desde aproximadamente mediados de 2018. ¿Eso qué implica? Que el administrado, cuando abre el expediente, a partir de ese momento tiene control absoluto de lo que pasa con su expediente. ¿Sí? No es que tiene que pedir una vista del expediente, tiene control absoluto de lo que pasa en el expediente, lo que genera para la gente de la organización Coordinación de Residuos Peligrosos una responsabilidad enorme, porque todo lo que vos escribas, todo lo que vos digas y todo lo que vos hagas, el administrador se entera inmediatamente porque tiene absoluto control sobre el expediente. Dicho eso, también tenemos que decir, había un atraso fenomenal en expedientes, aún en los electrónicos, de particularmente los generadores. Cuando, por ejemplo, Beatriz Domingorena estaba en el ministerio, era una dirección de residuos peligrosos, y la dirección de residuos peligrosos tendría más o menos 50 o 60 personas trabajando ahí. Hoy, incluyéndome a mí, somos 19. Digo incluyéndome a mí porque yo soy, digamos, el coordinador, pero personal que cuando yo me vaya va a quedar son 18. Es muy difícil trabajar en esas condiciones porque son muy pocos. Y no es verdad que cuando era expediente papel era más difícil y ahora que es expediente digital no, porque lo que tiene de bueno el expediente digital es que es más, o sea, yo puedo ver lo que hace Silvina, digamos, te facilita eso, pero los dictámenes jurídicos los tiene que hacer un abogado, y eso tiene que hacerlo un abogado. La verificación técnica del expediente lo tiene que hacer un técnico, y no es lo mismo tener 15 técnicos que tener 5 como tenemos nosotros. Estamos en una etapa de intentar, nosotros también, incorporar más staff para poder eliminar esos atrasos que estamos viendo. Por ahora lo que hicimos, y con el trabajo muy enorme de toda la gente de la coordinación, fue rediseñar los sistemas de proceso. Empezamos a trabajar en eso. Y la verdad que eso mejoró mucho porque antes teníamos un cuello de botella enorme en el sector jurídico. Donde, por ejemplo, teníamos 800 y pico de expedientes ahí, porque había una abogada que tenía que revisar todos esos 800 expedientes. La tienen acá, la tienen ahí, Silvina. Y claro, Silvina es una persona, no es una máquina, no es un robot. Entonces empezamos a rediseñar los procesos y nos dimos cuenta que había muchas cosas que le pasaban a Silvina sin estar resueltas en otras áreas. Y entonces, claro, otras áreas tenían pocos expedientes porque todos los tenía ella, porque se lo dejaban a ella hasta que alguien conteste. Rediseñamos los procesos y la verdad es que al principio tuvimos una situación como en todo cambio, una situación de caos. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Cómo era? ¿Cómo no era? Bueno. La verdad que en este momento estamos sacando una cantidad enorme de expedientes, pero enorme de expedientes. Incorporamos también dentro del staff del ministerio, incorporamos un abogado que está trabajando específicamente con todo lo que es generadores, porque decidimos también hacer esa división, que la doctora Vallejo se encargara de los transportistas y operadores, donde los vencimientos son muy trascendentes, porque el tipo que se le venció el certificado de aptitud ambiental y es un transportista, no puede transportar. Entonces, es muy importante que eso esté bien aceitado, y eso lo tenemos muy bien con Silvina, lo hacemos todo el tiempo. Y la verdad que trabajamos muy bien, y a veces, bueno, a todos nos debe pasar que es un sábado a la tarde o un domingo a la mañana y estamos mandándonos expedientes. Bueno, los que trabajan
en el Estado y trabajan en estas condiciones como ahora de teletrabajo, saben que a veces los tiempos se van como dilatando, uno no termina de saber si está en su casa o está trabajando, o si se hace un té, o si, ¿sí? Es medio raro, pero la verdad es que el trabajo que están haciendo desde el personal de la coordinación es excepcional. En ese marco, lo que conté hasta ahora probablemente sea el marco de lo que nos está pasando, en ese marco en el que hicimos todos estos cambios, todas estas reformulaciones, incorporamos a esta persona, entonces todo el tema de generadores lo estamos llevando por otro lado y estamos sacando mucha cantidad de generadores que, por ejemplo, nosotros estamos viendo ahora expediente 2017, ¿sí? Para que ustedes tengan idea. O sea, no solo vemos 2017, vemos 2017, 18, 19 y 2000, y 2020, perdón. Estamos viendo, pero lo cierto es que entre los que estamos sacando son los 2017. Es una locura. Pero hay que hacerlo, porque hay que hacerlo. O sea, ¿debió haberse hecho en el 2018? Sí, bueno, estamos haciéndolo ahora. Y la verdad es que estamos trabajando todos denodadamente. En ese marco, nos aparece este monstruito que fue el coronavirus, que nos aparece en el medio de todos los cambios de situación, en todos los cambios, incluso hasta una mudanza, porque parte del staff se mudó de donde está el ministerio en San Martín al 400, se mudó a la oficina donde estamos nosotros, en Tucumán al 600. Entonces, parte del staff, que es la dirección de productos, de sustancias y productos químicos, se mudó con nosotros. Entonces, en pleno acomodamiento de todo eso, nos agarra la pandemia. Entonces hubo que reorganizarnos otra vez. Y empezamos a ver con quién es el director nacional de sustancias y productos químicos, el licenciado Jorge Echarrán, que todos lo deben haber escuchado, y si no, pónganse a buscar quién es otro de esas personas que son próceres de esto, ¿no? Son creadores de esto. Han creado la gestión ambiental, por ejemplo, Jorge Echarrán es el tercer en orden cronológico, fue en realidad, pero sigue siendo Jorge Echarrán, la tercera persona que ejerció el cargo de secretario de Política Ambiental de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Después de Sonsini y de Boverini, vino Jorge Echarrán. Bueno, Jorge es nuestro director nacional, entonces con él estuvimos analizando mucho, y nos dimos cuenta que nosotros teníamos dos problemas sustanciales. Si yo fuera Fontana Rosa diría mi pierna derecha y mi pierna izquierda, no lo voy a decir. Pero digo, dos problemas fundamentales, y que era, ¿qué íbamos a hacer con aquellos tratadores a los que se les fuera venciendo el certificado de aptitud ambiental? Tratadores y transportistas a los que se les fuera venciendo el certificado de aptitud ambiental, porque en realidad nosotros no sabíamos cómo iba a desarrollarse esto, si la postergación de plazos administrativos es una cosa, pero los plazos administrativos no implican la vigencia de un certificado. No es lo mismo. Entonces, ahí empezamos a diseñar una batería de resoluciones que con mucho orgullo puedo decir que, las tengo todas anotadas acá, pero en 23 días hábiles, que van desde la publicación de la primera de las resoluciones que nosotros le propusimos al ministro, hasta la publicación de la última que nosotros le propusimos al ministro, pasaron 23 días hábiles. 23 días hábiles es un mes común, digamos, tienen 22, 23. Bueno, en ese periodo, el ministro de Ambiente de la Nación firmó 5 resoluciones que salieron de esta coordinación. Entonces, es una enormidad. Los que trabajan en gestión saben lo que estoy diciendo. Es una enormidad que de una coordinación, que por encima de la coordinación, le digo como es jerárquicamente a nivel Estado Nacional, de la coordinación, el cargo inmediato superior es el director, el cargo inmediato superior es director nacional, subsecretario, secretario, y bueno, que desde ahí hayamos podido proponer esas 5 resoluciones, y que el ministro las haya firmado, porque contamos con el acompañamiento tanto del director nacional como del secretario. El secretario, bueno, el director nacional lo nombre, al secretario todavía no, es Sergio Federovisky,
también, es el licenciado Sergio Federovisky, bioquímico y periodista, lo deben conocer por el programa Ambiente y Medio. Esas resoluciones empezaron con eso que yo les dije, con el tema del vencimiento. Perdón, quiero decir algo. Si ustedes tienen alguna pregunta, pónganlo en el chat y yo lo voy a ir viendo y si tengo, si puedo y tengo el conocimiento, la responderé. Y si no, les diré que no. La primera resolución, que es la resolución 93, eso tiene fecha del 26 de marzo, la resolución 93. Y esa fue la primera que sacamos, y fue lo siguiente. Si se estaba poniendo la suspensión y nosotros íbamos a estar sin concurrir, teníamos que tener la certeza de que los transportistas y los operadores de residuos patogénicos al menos, pero para nosotros, como está todo englobado en la 24051, son los transportistas u operadores de residuos peligrosos, pudieran seguir trabajando en la medida en la que tuvieran el certificado vigente. Bueno, la primera situación que nosotros enfrentamos fue cuando iba a salir el decreto, que es el 297, del presidente, que estableció el aislamiento social preventivo obligatorio, incorporar estas tareas dentro de las tareas esenciales. Porque imagínense, nosotros ahí hicimos el pedido de que se incorporara la recolección domiciliaria de residuos, que era casi obvio que lo iban a incorporar, pero no estábamos muy seguros que hubieran incorporado la recolección de residuos patogénicos y peligrosos. Sin embargo, lo logramos, y lo mismo el tratamiento. Ahora, habiendo logrado eso, teníamos que tener certificado que íbamos a tener a esta gente habilitada para poder hacer tanto el transporte como hacer la operación. Por eso salió la resolución 93 del 26 de marzo, que extendió la vigencia de los certificados ambientales anuales que vencieran en esos días, la extendió al 30 de abril, porque fue la primera, acuérdense que en ese momento se había dicho que el aislamiento iba a durar hasta más o menos mediados de abril. Claro, sigue pasando el tiempo y nosotros empezamos a ver noticias de otros países. Vemos una noticia, por ejemplo, de España, que en 15 días de pandemia y de explosión de la enfermedad, en 15 días se habían recolectado la misma cantidad de residuos patogénicos que en todo el año 2019, en España. Entonces, previendo eso, empezamos a preguntar, bueno, ustedes saben que la ley 24051 no es una ley de presupuestos mínimos, por lo tanto, no prevé, como la ley por ejemplo, la ley de bosque nativo, no prevé un inventario nacional. Y en este caso, nosotros no tenemos un registro de lo que tiene registrado cada provincia, ¿sí? Tenemos el registro nacional de aquellos que hacen, como bien dice la 24051, interjurisdicción. Ahora, ¿qué pasa si vos sos un hospital o sanatorio que está en la provincia de Buenos Aires y mandás tus residuos a tratar a un operador de la provincia de Buenos Aires? Bueno, puede ser que yo no te tenga inscrito ni como hospital ni como operador, porque si el operador solo trabaja dentro de la provincia y el generador solo envía dentro de la provincia, es muy probable que yo no lo tenga inscrito. Entonces empezamos con otra resolución, que fue la resolución 99, estoy viendo las fechas, del 29 de marzo, 3 días después. Sacamos esta resolución en la que le pedíamos a las provincias, en el marco de su integración de COFEMA, le pedíamos a las autoridades provinciales que nos informen todos los registros que tuvieran de operadores de residuos patogénicos y de operadores de residuos peligrosos. ¿Por qué lo pedimos así? Porque muchas provincias, como la provincia de Buenos Aires o la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, el registro lo tienen por separado.
si bien en OPDS lo maneja la Dirección Provincial de Residuos, los dos registros, cuando salen las disposiciones o resoluciones, salen como que se inscriben en el registro de peligrosos de especiales de la ley 11.120, o que se inscribe en el registro de patogénico de la ley 11.347, por ejemplo, en provincia de Córdoba. Entonces les pedimos eso a través de la resolución 91. Empezaron a llegar algunas informaciones, otras no llegaban, no tenemos por qué tampoco mentir. Algunas provincias son un poco reacias para brindar información, o tienen desconfianza. Uno entiende, pero desde este lado necesitábamos la información. Con esa información, habiéndonos nutrido de esa información, empiezan a aparecer, yo les voy contando así como un cuentito porque así nos iban apareciendo los problemas. Aparece una foto de un hospital que estaban armando en Campo de Mayo. Y que Tecnópolis iba a incorporar no sé cuántas camas, y que, por ejemplo, en el municipio de Tigre, en Talar, un club había cedido su cancha de básquet, y habían instalado 500 camas previendo esto. Ahora bien, todos nosotros que conocemos la normativa, sabemos que ninguna de estas instalaciones iba a estar inscrita como generador de residuos patogénicos, porque es lógico que no estén inscritas, en primer lugar porque no existían, ¿sí? Entonces empezamos a pensar, entre otras con la doctora Vallejos, lo primero que se nos ocurrió fue decir, bueno, tenemos que buscar un sistema para inscribirlos rápido como generadores de patógenos. Y después, cuando vieron como pasa con la cerveza, cuando te la serví, la espuma es alta y después va bajando, va sentando, y nos dimos cuenta que en esta situación en particular, acá me avisan que faltan 4 minutos para el corte, así que si se corta tenemos que entrar al mismo link, ¿saben? Bueno, nos dimos cuenta, les cuento de esta resolución rapidito y volvemos después y les cuento las otras. Nos dimos cuenta que alcanzaba con autorizarlos a emitir manifiesto. ¿Por qué? Porque todos estos lugares son gerenciados, si queremos la palabra, que es horrenda, pero para que se entienda, si son administrados por algún, por ejemplo, sanatorio, hospital o el Ministerio de Salud. Por ejemplo, ¿no? La primera consulta que tuvimos nosotros fue el sanatorio, la clínica suizo-argentina, que tenía un hospital en la calle Suipacha, ¿te acordás? Un hospital en la calle Suipacha, que no era un hospital, perdón, era un hotel en la calle Suipacha donde iban las personas que habían sido, les hicieron la cuarentena preventiva cuando venían del exterior, y entonces iban a esos hoteles. Bueno, algunos de esos hoteles eran manejados por distintos sanatorios. Bueno, la primera consulta que tuvimos fue con ellos. Entonces nos dimos cuenta, yo tengo acá para, capaz que va a servir, déjenme hacer una cosa, yo que soy medio tecnológico, ahí estamos. Quiero ver en dónde tengo, porque acá yo tengo 2 resoluciones para mostrarles, pero para mostrar, para que lo vean nada más, no para nada en particular. Y sacamos esta resolución, que es la 120, que fue del 19 de abril. Y en la resolución 120, nosotros, entre otras cosas, en los considerandos decíamos, bueno, hay un montón de cosas, dicen los considerandos, hoy hablábamos también con Betty, la cantidad de cosas que dicen los considerandos actualmente, que nos dábamos cuenta de que el Ministerio de Salud preveía cierto incremento en la cantidad de residuos patogénicos. Entonces, ¿qué dijimos? Que las prestadoras de servicios de salud pública y o privada que mediante instalaciones o establecimientos transitorios en atención de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19 generen eventualmente residuos peligrosos y desechos resultantes de la atención médica,
deberán cumplir con el procedimiento para autorización de manifiestos. ¿Por qué el procedimiento para autorización de manifiestos? Vuelvo al tema que dejé antes, y no una inscripción, porque la inscripción iba a ser absolutamente superflua, iba a tener que ver específicamente con este momento, y una vez que se pasaba este momento, se terminaba esa inscripción, y entonces íbamos a tener una enorme cantidad de expedientes que íbamos a tener después que mandar a la guarda, y entonces identificarlos iba a ser una locura. Entonces se autoriza a estas instalaciones transitorias para emitir manifiestos, pero ¿quién va a ser el generador? Porque alguien tiene que ser generador, entre otras cosas, y estamos acá entre abogados por el tema de la responsabilidad. ¿Y quién iba a ser el generador? Bueno, el generador es aquella prestadora de salud que está gerenciando ese lugar. Como les puse el ejemplo de Swiss Medical con ese hotel de la calle Suipacha, les podría poner otro, pero por ejemplo, el Ministerio de Salud con Tecnópolis. Bien. Una vez que teníamos saldado el tema de la responsabilidad, que es algo que nos tenía preocupados, porque si decimos solamente que emitan manifiesto, pero frente a una afectación a terceros, no tenemos la persecución de la 24, no se lo podemos asignar a alguien concreto. Una vez que teníamos resuelto eso, resolvimos cuál iba a ser el procedimiento. El procedimiento es bastante sencillo, pero también es bastante sencillo, pero nosotros estamos asociados desde hace un tiempo al trámites a distancia. Entonces, el trámite que tenía que iniciar o que tiene que iniciar estos establecimientos tiene que ser uno de los que ya está en el menú de los trámites a distancia. Y ahí entonces nosotros fuimos a generador eventual de residuos peligrosos. En principio porque va a ser un generador eventual de residuos peligrosos de la categoría sometida a control I1. Pero aparte porque es la forma en la que nosotros lo identificamos rápidamente. Entra por ahí y no por la gran masificación que es renovación o obtención inicial de certificado, que por ahí entran todos. Acá, generador eventual, entran pocos, y entonces los identificamos rápido. Y aparte le pusimos, dentro de la resolución como anexo 1, qué es lo que tiene que decir una vez que ingresa la carátula, qué es lo que tiene que volcar dentro de lo que le va pidiendo trámites a distancia para completar. Con eso pudimos resolver esta situación de generar una herramienta para que estos establecimientos de salud transitorios, estos establecimientos transitorios, digamos, de prestación de salud, pudieran tener sus residuos patogénicos tratados adecuadamente, porque, ¿qué es lo que les dijimos? Que a pesar de eso y que podían emitir manifiestos, lo tenían que hacer con un transportista habilitado y llevar a un tratador habilitado. Esa resolución a nosotros nos pareció que fue muy importante, y de hecho, hace muy poquito tuvimos una reunión con gente del Ministerio de Salud, no me acuerdo ahora cómo se llama el lugar, pero Salvaguarda Ambiental del Ministerio de Salud, y bueno, yo les contaba de esta resolución, así que me pidieron que se las mande, bueno, y ahí di como una especie de mini cursito de qué tenían que hacer, porque ellos estaban muy interesados, porque imagínense que primero son ellos los que autorizan eso. Así que eso es bien interesante. Lo segundo, o sea, tenemos ya la 120, lo doy marca. Pero siguió pasando el tiempo y se extendió nuevamente el tema del aislamiento. Y entonces aquellos certificados que nosotros habíamos dicho que vencían al 30 del 4, nos habíamos quedado corto con el plazo, que era razonable cuando lo pensamos el día 26 de marzo. Pero ya puestos a fecha 25 de abril, que es cuando se firmó la resolución 138, nos quedaban 5 días para que vencieran todos los certificados. Por lo tanto, ¿qué es lo que hicimos?
extendimos por 60 días, o sea, hasta el 30 de junio, ¿sí? Los certificados, la validez de los certificados, la vigencia de los certificados ambientales anuales. Hicimos la extensión. Mientras tanto, nosotros seguimos trabajando con los expedientes, seguimos sacando expedientes y seguimos renovando. Se ríe Silvina. Sí, porque es una cosa, por favor, los vuelvo locos. Pero es verdad. Pero yo también trabajo, che. Así que... No, y entonces seguimos sacando expedientes a lo loco. Pero aquellos que falta alguna cosa o que tienen que conseguir, por ejemplo, certificados locales y están cerrados, por ejemplo, OPDS tuvo una situación en la que no conseguían que le pasaran los certificados. Y hay otros, por ejemplo, provincias en donde no está informatizado, OPDS está informatizado. Otras provincias no están informatizadas. Entonces, para poder conseguir ese certificado tiene que ser, se lo mandan por correo, entonces también eso demora. Para evitar esas demoras, nosotros seguimos sacando los que podemos sacar y los que nos extendieron la autorización de CIMEL, que es el sistema de manifiestos en línea, hasta el día 30 de junio. Esa es la resolución 138. Veremos qué pasa esta semana. Yo calculo que si hay anuncios ahora de que se va a extender el tema del aislamiento, estamos cubiertos con lo del 30 de junio, no se asuste compañera, estamos cubiertos, así que no creo que la cuarentena se extienda por un mes. Yo sospecho que si se extenderá nuevamente por 15 días para hacer la evaluación como se viene haciendo actualmente. Entonces, en esos casos, ahí me parece que estamos cubiertos con esta resolución que salió. Después nos encontramos con otra situación. Y la otra situación es que hay un parate bastante importante, entre otras cosas, por la obligatoriedad de que estén parados las industrias. Entonces, hay muchas industrias que no están funcionando. Para los fumadores, imagino que lo primero que pensaron fue en Masalín, en Nobleza. Bueno, ahora están empezando, pero digo, durante un tiempo estuvieron sin funcionar. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué tuvimos que hacer nosotros? Nos empezamos a dar cuenta que hay un montón de capacidad instalada en los tratadores mediante el procedimiento que tenemos identificado, que tiene identificada la ley como D10, que es la destrucción térmica, eufemismo de incineración, pero destrucción térmica al fin, que tratan residuos peligrosos que no son I1 y que es la misma modalidad de tratamiento de los I1. Entonces, ¿qué fue lo que diseñamos? Diseñamos lo siguiente. En principio se hizo un convenio con la Cámara de Tratadores, porque ellos tienen a la vez todo un programa de atención a las emergencias. Entonces, si por ejemplo, como pasó hace un tiempo, en Santa Fe se inundó todo Santa Fe, ¿se acuerdan cuando se inundó Santa Fe? Bueno, frente a eso, la Cámara tiene un sistema de atención de la emergencia donde ellos mismos organizan las derivaciones. Bien, eso es un convenio que firmó el ministro con la Cámara. Mientras tanto, nosotros lo que hicimos fue establecer en una resolución, que es la resolución 144, que en el caso, yo quisiera leer si me da un segundo, quisiera leer de esa resolución el considerando que nos parece que es el más distintivo. Dice que en tal sentido, primero acá, que surge de los informes que la pandemia de coronavirus podría provocar un posible crecimiento exponencial en la generación de residuos patológicos en los centros de atención de salud de personas infectadas por COVID-19, resultando necesario tomar medidas para prevenir el colapso de los tratadores de los mencionados residuos. Que en tal sentido, en el eventual caso que el sistema de tratamiento de residuos patológicos, corriente de desechos I1 del anexo 1 de la ley 24051, se vea saturado,
se propicia que los tratadores de residuos peligrosos de otras corrientes que operen mediante la tecnología de incineración puedan realizar, perdón, me emociono, puedan realizar el tratamiento de estos residuos en tanto cuenten con su certificado ambiental anual vigente y sus sectores de acopio transitorio cumplan con la reglamentación nacional vigente. ¿Por qué esto? Porque nosotros no podíamos permitir que cualquiera incinerara residuos patogénicos, entre otras cosas por cuestiones de bioseguridad. Si no tienen los espacios de almacenamiento adecuados, de acuerdo a la 177, la resolución 177, si no tienen los espacios de almacenamiento adecuados, nosotros no le podemos decir, como no estás recibiendo residuos peligrosos de otras corrientes, entonces te vamos a mandar jeringas con él. Es todo un riesgo. Entonces, frente a esa situación, se previó que todos tienen que tener el certificado ambiental anual vigente y que tengan los sectores de acopio acondicionados, y los sectores de acopio tienen que estar de acuerdo a la normativa vigente también. Esa resolución salió el día 7 de mayo. Es decir, entre el 26 de marzo y el 7 de mayo, nosotros, siguiendo la evolución como viene haciendo en rigor todo el gobierno nacional, el provincial, el de la Ciudad de Buenos Aires, los municipales, siguiendo la evolución de cómo viene la situación, fuimos tratando de anticiparnos, ¿sí? En este caso, todas nuestras resoluciones tuvieron un carácter anticipatorio. ¿Por qué tuvieron un carácter anticipatorio? Porque entre las cosas que nosotros nos pusimos a pensar, y creo que es para destacar, de las... no en mi caso, pero sí del personal y de los directivos, del personal directivo del ministerio, que frente a esta situación, frente a la situación de pandemia, el verdadero protagonista es el Ministerio de Salud. Y eso no lo podemos perder de vista nosotros desde Ambiente, porque nos podemos enamorar nosotros de nuestro rol con los patogénicos, pero no podemos olvidarnos que el verdadero protagonista es el Ministerio de Salud. Y nosotros nos dimos cuenta que teníamos que hacer todo lo posible porque el Ministerio de Salud solo piensa en brindar salud, y que no sea una preocupación dónde manda sus patogénicos, que no sea una preocupación si el tratador al que le llevan siempre está colapsado, entonces no puede mandarlo, que no sea una preocupación ninguna de esas cosas, de que se le venció el certificado al tratador, entonces ¿a quién se lo mando? Todas esas cosas dejaron de ser una preocupación, en realidad nunca lo fueron para el Ministerio de Salud, solo porque tuvimos ese carácter anticipatorio en todas estas resoluciones. Creo que un poquito yo les sinteticé en este rato, tal vez un poco largo, de charla, todo el trabajo que se viene realizando desde la coordinación de peligrosos, que como les indiqué, les dije, y no pierdan de vista, son 19 personas. Cómo se viene trabajando con los patogénicos, pero sin dejar de trabajar con el resto de los peligrosos, porque patogénicos es I1, y les quiero recordar que el anexo 1 de la 24051 llega hasta el I48. ¿Sí? Bueno, tenemos más. Resulta que se siguió trabajando con todo eso, pero se siguió pensando en solucionar los eventuales colapsos o problemas que pudiera tener el sistema sanitario nacional. En ese marco, yo reconozco el trabajo enorme que hizo la gente de la coordinación, porque también, vieron, cuando uno piensa en voz alta con la gente con la que trabaja, aparecen contradicciones en el propio discurso. No te rías. Contradicciones en el propio discurso. Y claro, lo que vos decís hoy, probablemente mañana te das cuenta que no estaba bien. Y entonces trabajamos todos para aquel lado y después decimos, bueno, corrámonos un poquito para acá, corrámonos un poquito para acá. No. Eso, la paciencia enorme que tuvieron y que tienen para poder trabajar, yo lo reconozco también, porque no solo es gente que tiene una enorme capacidad técnica, bueno, cuando digo técnico incluyo a los abogados, ¿no? Sino que también
son fanáticos de esto. Y cualquiera que, bueno, Beatriz Domingorena no me va a dejar mentir, sabe que en esta coordinación, lo que antes era la dirección, debe ser uno de los lugares, junto con inspecciones y junto con otros, en los que no hay joda, se trabaja todo el tiempo, no tenés tiempo de no trabajar. Y son fanáticos, y yo la verdad que caí en un grupo que es que tiene esas características. Y como a muchos de los que están acá en la fotito los conozco, y sé que son tan fanáticos como mis compañeros de trabajo, se los cuento para que valoren, porque a veces es verdad, capaz que ustedes llevan un generador y el expediente de ese generador está del 2018 trabajo. Es verdad, y puede ser. Lo que tienen que saber es que se trabaja denodadamente para que eso no pase más. Estamos trabajando mucho para que eso no pase más. Y nada, mi agradecimiento es tanto hacia el ministro, que tuvo la alocada decisión de que yo esté ahí, el secretario también, el director nacional, como con mis compañeros de la coordinación, porque la verdad es que sin ellos esto no se podría hacer, porque sería chocar contra una pared. Y la verdad que, como yo les dije, el primer día yo llegué a un lugar que ya tenía un prestigio enorme y lo único que uno aspiraba era estar a la altura. Así que sigo trabajando para eso y sigo dejándome ayudar por gente muy capacitada, que es la que trabaja conmigo. Hasta acá llega lo que yo tenía para contarles. Si ustedes quieren, empezamos con las preguntas y vemos si tenemos alguna respuesta para dar. ¿Dino? Tenés que abrir el micrófono, Dino. Yo le estoy habilitando el micrófono, pero él lo tiene... Bien, bien, a ver. Florencia, mira, Florencia Pinedo, de La Plata. ¿Cómo te va? Ahí lo habilitó. Alicia Albedro, ¿cómo andás? No, lo que estamos pidiendo es que le hagan preguntas, porque tu exposición, tal vez en algún aspecto, es muy respetable, pero muy técnica, y me gustaría que aclararas algunos temas que son la proyección ahora del tratamiento de los patogénicos, cómo es en la realidad, y bueno, eso. Actualmente nosotros, lo primero que hay que, a ver, ahí está, ahora voy a contestar esto que me preguntaron por el chat. Lo primero, Dino, es que el tratamiento de los residuos patogénicos se hace mediante determinadas técnicas, no importa cuáles ahora, pero sí se hace con determinadas técnicas y siempre por operadores habilitados. Cuando empezó el tema de la pandemia y hasta mediados o fines de abril, nosotros teníamos el dato estadístico de que, a diferencia de lo que uno hubiera pensado, se había reducido el 25% la cantidad de residuos patogénicos generados, porque no atendían los dentistas, porque no atendían los consultorios, porque no había operaciones si no eran las de urgencia, porque no había operaciones estéticas, porque, bueno, todo eso hizo que los generadores de residuos patogénicos redujeran la cantidad, no solo que no lo ampliaran, sino que se redujeran. Actualmente, como se empezaron a abrir nuevamente, paulatinamente, los consultorios, los dentistas y otros lugares de atención de salud, veterinarias, por ejemplo, empezó a haber una cantidad mayor de residuos patogénicos. Todavía nosotros estamos con mucho margen respecto de la capacidad instalada de residuos patogénicos. O sea que no estamos ni siquiera pensando en habilitar la posibilidad de la resolución 144. Sí, eventualmente en alguna provincia puede haber algún inconveniente, y cuando es así, nosotros vamos en subsidio y tratamos de trasladar o de generar que entre esa provincia y
el operador que está en otra provincia hagan el contacto, les generamos el contacto. Pero hasta ahora estamos con mucho margen y no es para asustarse en lo más mínimo, y por eso yo les decía, nuestras resoluciones tratan o tienden, o al menos nosotros tendemos a que esas resoluciones sean anticipatorias y no salir corriendo atrás del problema. Ahora voy a, si quieren, a las respuestas de acá del chat. ¿A qué se llama generadores y cuál es el rol de los transportistas y lugares de depósitos? Bien, Marcela, generadores son aquellos que, de acuerdo a la ley, a la 24051, son aquellos que están, a ver, no quiero decir la palabra generando, pero son los que producen los residuos peligrosos de su, cuando hablamos de residuos peligrosos, de su actividad productiva, ya sea una actividad vinculada a un servicio, como puede ser una estación de servicio, un establecimiento de salud, una universidad, o a su actividad productiva, que puede ser una industria, como puede ser, no sé, la refinería, una refinería de petróleo. Bien, esos son los generadores. Los transportistas y los tratadores, más que depósitos, los tratadores, lo que hacen es la gestión, lo que se conoce como gestión integral de esos residuos peligrosos. Completan el círculo. Desde que nace ese residuo peligroso en el lugar donde está el generador, hasta que es destruido por el operador, ese residuo peligroso va a estar circulando en el ambiente. Por eso la ley, la 24051, establece un criterio de responsabilidad extendida, o de ultraactividad. Ahí lo tengo a Dino, tengo la voz de Dino en la cabeza diciéndome ultraactividad. Entonces, claro, de ultraactividad. Y ahí tenemos entonces los criterios de responsabilidad específica que tiene la 24051, perdón. Y por eso es tan importante saber quién es el tratador y quién es el transportista, para saber cómo establecemos la diferencia de las responsabilidades. Acá, ¿Puedo hacer mira, alguna pregunta? perdón, quiero decir una cosa. Silvina Vallejo puso recién acá el artículo 14 de la 24051, donde está establecido qué son los generadores para la ley. ¿Sí? ¿Quién iba a preguntarnos? Yo, Gustavo Acosta, mucho gusto. No, ¿cómo está? Bien, quería saber más o menos en lo que está analizando ahora, ¿cuál sería el plazo para la obtención de la inscripción de generador eventual? Una vez iniciado el TAD, el nombrado representante técnico, legal, la memoria técnica, identificado el operador, ¿cuál es el plazo más o menos de otorgamiento? Estamos hablando de un generador eventual, perdón, eventual para patogénico o eventual con, no sé, una obra. No, patogénicos, y si sabes de peligrosos, en especial, ¿cuál sería el plazo? Me estoy refiriendo, en mi caso particular, a los de no clorados, por ejemplo. Sí. Y 48. ¿Y 48 con qué? Con I4, ¿puede ser? Sí, claro. Calculo que no más de 2 meses, desde que inicia el TAD hasta que salen. Silvina, ¿estoy diciendo una barbaridad? Ahora sí. Ahora sí, tenía el micrófono silenciado. A ver, la realidad es como vos habías comentado en su momento, que veníamos con un atraso importante en generadores, operadores y transportistas, en realidad en todos, porque estaba yo sola en el área, y entonces en un momento se le dio prioridad a los operadores y los transportistas. ¿Por qué? Porque operadores y transportistas tienen la particularidad, sobre todo los transportistas, de ser bastante inquietos con el tema de las altas y bajas de sus dominios. Entonces, como ellos sí siempre tienen que estar habilitados y tener todos los dominios detallados en el sistema de manifiestos, que es el CIMEL, y al haber una persona sola, nunca se llegaba a dar abasto a darle el análisis a los generadores. El tiempo era, Oscar en su momento comentó que estábamos viendo expedientes de 2017.
Ahora la idea es, como tenemos mejor distribución de expedientes, un circuito más aceitado, es que ese tiempo de análisis de un generador se reduzca. Eventual, generador eventual, sí. Del generador eventual también siempre se le dio prioridad. Lo que pasa es que el generador eventual se dividía en lo que eran las operaciones in situ, en su momento, de lo que era la generación por única vez, que era por ahí un solo retiro de residuos. Entonces, sobre esos también había que hacer una diferenciación, y había un cierto atraso, porque no se distinguían fácil de los otros generadores, porque muchas veces no lo abrían con la carátula de generador eventual. Entonces quedaban mezclados en el universo de los generadores comunes. La idea es que ahora también hay una persona que se capacitó para que ella empiece a distinguir en el análisis preliminar de los expedientes, y los que son generadores eventuales estarían casi dentro de la misma línea de prioridad de operadores y transportistas, porque sabemos que la mayoría necesitan solamente una autorización de manifiesto y no un certificado. Una cosa, Silvina, sí, para que los compañeros de la mesa sepan. Sí. Mañana a las 11 tenemos una reunión, ¿no? Exacto. ¿Sobre qué tema? Exacto. Generadores eventuales y cómo acelerar los plazos y el tiempo de análisis, cómo acelerarlo para que salgan les juro, se lo juro, no está preparado. Sí. Mañana a las 11 tenemos una reunión. Déjame decir algo porque es muy importante, algo que me dicen acá, y yo valoro mucho, y vos con Silvina fuimos y hablamos con el director de dictámenes, la doctora Vanessa Vázquez me dice: hay que destacar la labor de los abogados de la Dirección de Dictámenes del Ministerio, quienes diariamente intervenimos en los trámites de residuos, entre otros. Es exacto, el trabajo que hacen en la Dirección de Dictámenes, los abogados que están trabajando ahí, y el apoyo que nos dan, nosotros muchas veces, como en todos lados, muchas veces nosotros terminamos en los tironeos, porque nosotros también somos abogados, y como ustedes saben, si hay 2 abogados hay 3 opiniones, pero el trabajo que hacen la Dirección de Dictámenes es descomunal. Nosotros, ¿vieron cuando yo les dije, estamos mandando un montón de expedientes? Bueno, ese montón de expedientes, todos, pero todos y cada uno, les llega a la Dirección de Dictámenes. Todos. Y aparte de los nuestros, les llegan los de fauna, los de infracciones, los de inspecciones, todos. Así que realmente me había olvidado de destacarlo yo. Le agradezco a la doctora Vázquez que me lo haya hecho acordar. La Dirección de Dictámenes del Ministerio, la verdad que, y toda la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio, la verdad que están poniéndole el hombro mucho para que esto salga, y también aceleren los papeles y los trámites. Así que debo decir esto. La doctora Domingorena me dice: excelente, Oscar, felicitaciones a todo el equipo. Todas las resoluciones nos fueron de gran utilidad para los municipios, de ellas realizamos nuestros protocolos. Sí, nosotros, muchas gracias, Betty. Nosotros muchas veces lo que hacemos, para no repetir, por ejemplo, cuando nos preguntan a nosotros: ¿y qué hacemos si tenemos una salita, un vacunatorio, los municipios, ¿no? Y tenemos que tratarlos, ¿cómo hacemos con los elementos de protección personal? Entonces, nosotros podríamos sacar, sin embargo, ya lo escribió el Ministerio de Salud, entonces nosotros, ¿qué les decimos? Mirá, Salud dijo esto. Tampoco es bueno la sobreabundancia normativa. Por eso es que nosotros vamos avanzando de a poco sobre esta situación, pasos largos, pero de a poco, y a medida que van siendo necesarios. Creo que me falta alguien más porque se nos está por cortar, entonces me parece que... bueno, Marcela le agradece, bueno, muy bien, y acá me dicen, nos quedan 9 minutos, cuando quedaban 9 minutos, ahora quedan 5. No sé si hay alguna pregunta más, porque me parece que ya se nos está acabando el tiempo. No sé si alguno de los organizadores quiere decir algo, Javier, no sé si... No, Oscar, quiero agradecerte, no en nombre propio, sino en nombre de todo el instituto, del colegio. Ha sido clarísimo, como siempre. Yo soy uno de tus alumnos, así que para mí es volver a cursar. Sinceramente, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por estar. No sé si tienen alguna pregunta más, es el momento. Tenemos algunos minutitos. ¿Alguien tiene algo más por agregar? Sí, acá preguntaron si estamos autorizando exportaciones de peligrosos. Ahí habrán visto a la doctora Vallejo, que hace que sí con la cabeza. Y efectivamente estamos autorizando, cumpliendo con el rito, ¿no? Tienen que ingresar
ingresar al expediente, tienen que poner toda la documentación, nosotros caracterizar, después se establece un lugar en donde se hace la consolidación, que van los otros organismos del Estado, que son los, por ejemplo, AFIP y Aduana, AFIP y no me acuerdo qué más. Aduana, AFIP, perdón, y también en este trámite de exportación de residuos peligrosos es un trámite compartido con la Unidad de Movimientos Transfronterizos. Exacto, que depende... Entonces, residuos es quien se encarga de caracterizar y después la Unidad de Movimientos Transfronterizos controla todo lo que tiene que ver con la documentación que tiene que ver con el exportador, el operador exportador y el operador que va a llevar a cabo la destrucción o el tratamiento de los residuos en el exterior. Entonces, este es un trámite compartido y a veces, bueno, tenemos diferentes plazos en todo lo que tiene que ver con residuos, pues residuos caracteriza, y si bien firma el secretario, al ser el trámite compartido, muchas veces también nos pasa esto, que nos superponemos en información, y ese es un tema que también tendríamos que... Y una cosa que pasa con la unidad de movimientos transfronterizos, que también está a cargo de una abogada, la doctora Florencia Lancilota, lo que pasa con ellos es que solo se va a poder autorizar esa exportación una vez que todos los países de tránsito y de destino acepten esa exportación. Entonces, ahí sí que no les podemos dar plazo, porque los plazos dependen también de cómo le vayan contestando a la UMT, ¿no? La Unidad de Movimiento. Exacto. La ventaja que también tenemos es que como recibo también hace el análisis, cuando ya encuentra algún tipo de documentación que está vencida, si bien es competencia del OMT, también nosotros ya le hacemos el requerimiento al administrado para que no llegue al OMT con un retraso innecesario, porque nosotros también revisamos la documentación. Entonces estamos tratando de ir acortando pasos. O sea, si llevo un documento vencido, no puedo pasárselo a alguien viendo que la fecha de vencimiento claramente está diciendo, no lo pases, díselo. Bueno, antes de que se corte, les quiero agradecer yo a todos ustedes. Les quiero agradecer particularmente a la UMT, realiza excelentes informes técnicos. Sí, señora. Y parte de los informes técnicos, la doctora Vázquez dice ahí, parte de los informes técnicos que realiza la UMT lo hace en conjunto con personal nuestro, no sé, la ingeniera Irina Talamoni, que ellos son personal técnico de nuestra coordinación que trabaja en conjunto con la UMT, ¿no? Nos corre el tiempo, pero digo, les agradezco a todos. Es de verdad un gusto volver a ver algunas personas, algunas caras entrañables y que me hacen acordar a muchos otros tiempos. Mirá, claro, nos doró la píldora, mirá la doctora Vázquez. La coordinación también hace excelentes informes. Ya lo creo. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Gracias. Yo, por mi parte, muchas gracias. Te dejo a vos, Javier, porque sé que termina el tiempo. No, gracias, Oscar, la verdad, por tu presencia. Siempre podemos contar con vos y siempre estás. Muchas gracias, Silvina Vallejos. Ha sido un gran aporte. Para la próxima vamos a incluirte en el flyer, en la presentación. Porque creo no sabía, esto no sabía, bueno. Muchas gracias al colegio, y les cuento a los que están presentes que esta charla la vamos a subir, por si quieren repetir o volver a ver algo, el colegio la va a publicar en la página web, así que desde la página del colegio la van a tener para poder volver a verla, o recomendarla a quien la quiera ver. Muchísimas gracias a todos, que tengan todavía buenas tardes, y quedamos para la próxima. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto. Gracias.